Vine a reclamar mi herencia, dijo el niño sucio frente al millonario. El tío Guillermo Ortiz se rió en su cara, hasta que los abogados abrieron el sobre secreto que cambiaría todo para siempre. El salón principal del Club Campestre Los Pinos era un monumento a la riqueza descarada. Pisos de mármol italiano brillaban bajo arañas de cristal austriaco. Ventanales enormes daban vista a campos de golf perfectamente cuidados, y el aire olía a dinero viejo y poder establecido. Era el tipo de lugar donde los meseros ganaban en un mes lo que algunos ganaban en un año. Y en medio de toda esa opulencia, un niño de 11 años con ropa sucia y una maleta vieja caminaba con pasos firmes hacia el salón de conferencias privado. Nicolás llevaba los mismos pantalones de mezclilla gastados que había usado en el funeral de su madre 3 días atrás. Su camisa, alguna vez blanca, mostraba manchas de tierra del camino desde su barrio hasta este lugar donde claramente no pertenecía. Sus zapatos dejaban marcas de lodo en el mármol inmaculado, y su cabello rubio necesitaba desesperadamente un corte, pero sus ojos azules brillaban con una determinación que no correspondía con su edad o apariencia. En su mano derecha apretaba una maleta de cuero agrietado que había pertenecido a su madre. Dentro llevaba los únicos documentos que probaban quién era realmente. Documentos que Carolina había guardado en secreto durante 11 años, esperando el momento adecuado para revelar la verdad. Ese momento había llegado, aunque no de la forma que ella había planeado. La enfermedad se la llevó demasiado rápido, demasiado joven, dejando a Nicolás solo con una verdad imposible y una misión que aterraba tanto como esperanzaba. «Oye, niño», un guardia de seguridad lo interceptó en el pasillo principal. «Este no es lugar para ti. ¿Cómo entraste aquí?» «Vine a la lectura del testamento de Roberto Castellanos». Nicolás respondió con voz que apenas temblaba. «Soy su heredero». El guardia se quedó paralizado por un segundo antes de estallar en carcajadas. «¿Tú? ¿Heredero de Roberto Castellanos? Niño, deja de bromear y vete antes de que llame a la policía». «No estoy bromeando», Nicolás insistió, mostrando un sobre amarillento que sacó de su maleta. «Aquí está la carta de mi madre. Ella me dijo que viniera hoy, a esta hora, a este lugar». «Déjame ver eso». El guardia arrebató el sobre con rudeza, pero cuando comenzó a leer, su expresión cambió de burla a confusión, y luego a algo parecido al miedo. Esto no puede ser real». «Es real», Nicolás dijo con firmeza. «Y necesito ver a los abogados ahora». El guardia miró al niño, luego el sobre, luego de nuevo al niño. Finalmente, con evidente renuencia, habló por su radio. «Tenemos una situación en el lobby principal. Un menor que dice ser... Bueno, mejor bájenlo a ver». Minutos después, un hombre corpulento de 50 años bajó las escaleras con la arrogancia de quien nunca ha conocido la palabra no. Guillermo Ortiz era la imagen del éxito corrupto. Traje italiano de 30.000 pesos, reloj suizo que costaba más que un auto, anillo de oro que brillaba obscenamente en su dedo meñique. Su cabello gris estaba perfectamente peinado hacia atrás, y su sonrisa era la de un tiburón que acababa de oler sangre. «¿Qué es esta ridiculez?», preguntó con voz que resonaba autoridad falsa. «¿Quién es este niño mugroso? ¿Y por qué está molestando a mi personal?» «Señor Ortiz». El guardia le extendió el sobre con manos temblorosas. «El niño dice que es heredero del señor Roberto Castellanos». La risa que explotó de Guillermo fue cruel y ensordecedora. Se dobló literalmente de la risa, sosteniéndose el estómago, atrayendo la atención de todos en el lobby. Ejecutivos, socios del club, meseros, todos se volvieron para ver el espectáculo. «¿Escucharon eso?», gritó Guillermo entre carcajadas. «Este niño harapiento dice que es heredero de mi hermano, de Roberto Castellanos, el hombre más rico de la región». El lobby se llenó de murmullos y risas ahogadas. Nicolás sintió el calor subir a sus mejillas, pero mantuvo la postura erguida, recordando las últimas palabras de su madre. «No dejes que te hagan sentir pequeño, hijo. La verdad es más grande que cualquier burla. No estoy mintiendo». Nicolás habló lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Roberto Castellanos era mi padre». El silencio que siguió fue absoluto. Todas las risas murieron instantáneamente. Guillermo dejó de sonreír, su rostro transformándose en algo oscuro y peligroso. «¿Qué acabas de decir?», preguntó con voz baja y amenazante.
Dije que Roberto Castellanos era mi padre, Nicolás repitió, sacando más documentos de su maleta. Mi madre era Carolina Ruiz. Ellos estuvieron juntos hace 12 años. Yo soy su hijo. Tu madre era una cualquiera que inventó mentiras para sacarle dinero a mi hermano. Guillermo escupió las palabras con veneno. Roberto nunca te reconoció porque sabía que eras un fraude. Las palabras golpearon a Nicolás como puñetazos físicos. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Mi madre no era ninguna mentirosa. Ella amó a mi padre hasta el día que murió. ¿Amó? Guillermo se acercó al niño con pasos lentos y calculados, como un depredador acorralando a su presa. Ella lo chantajeó, lo acosó, y cuando Roberto finalmente consiguió una orden de restricción contra ella, desapareció como la rata que era. «¡Eso no es verdad!», Nicolás gritó, las lágrimas finalmente escapando. «Mi padre la amaba. Ella me lo dijo. Tengo cartas que él le escribió. Cartas falsificadas». Guillermo respondió con desdén. «Escucha, niño. No sé qué historias te metió tu madre en la cabeza antes de morir, pero Roberto Castellanos no tenía ningún hijo bastardo. Él tenía una familia respetable, un nombre que proteger. No iba a arruinar todo eso por una mujer de clase baja y su engendro». La crueldad de las palabras hizo que varios de los espectadores hicieran muecas de incomodidad. Una mujer mayor, vestida elegantemente, murmuró: «Eso fue demasiado cruel, incluso para Guillermo». «Esto es patético», Guillermo continuó, disfrutando claramente de la audiencia. «¿De verdad pensaste que podías venir aquí, a este lugar, vestido como mendigo, y reclamar parte de una fortuna de 200 millones de pesos? 200 millones. El número resonó en el lobby como un trueno. Nicolás no sabía que la fortuna de su padre era tan grande. De repente entendió por qué Guillermo estaba siendo tan cruel, tan defensivo. «La lectura del testamento es en 10 minutos», Nicolás dijo con voz temblorosa pero determinada. «Los abogados van a leerlo, y todos van a saber la verdad». «¿La verdad?», Guillermo se rió de nuevo, pero esta vez sonaba forzado. «La verdad es que Roberto dejó todo a su único hermano. A mí, porque yo era su verdadera familia. No tú, no tu madre muerta, yo». «Entonces, ¿por qué tiene miedo?», Nicolás preguntó, y la pregunta cayó como una bomba en medio del lobby. Guillermo se puso rígido. «¿Qué dijiste?». «Pregunté por qué tiene miedo», Nicolás repitió, su voz ganando fuerza. «Si yo no soy nadie, si mi madre era una mentirosa, ¿por qué está tan nervioso? ¿Por qué está tratando de humillarme frente a todos en lugar de simplemente dejar que los abogados lean el testamento y demuestren que estoy equivocado?» La lógica del niño era irrefutable. Varios de los espectadores asintieron, intercambiando miradas significativas. Guillermo se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. «No estoy nervioso», dijo entre dientes apretados. «Estoy molesto porque un niño mentiroso está interrumpiendo el proceso legal de mi familia. Entonces dejemos que los abogados decidan». Nicolás dijo con una valentía que no sentía. «Abramos el testamento y veamos qué dice». Guillermo lo miró con odio puro. Estaba atrapado. Si se negaba, parecería culpable. Si aceptaba, tendría que enfrentar lo que fuera que hubiera en ese testamento. «Está bien», dijo finalmente con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Subamos todos. Vamos a terminar con esta farsa de una vez por todas». Se volvió hacia el grupo de ejecutivos que había bajado con él. «Señores del Consejo, espero que sean testigos de cómo destruyo las mentiras de este niño delante de los abogados». El grupo subió al segundo piso en un silencio tenso. Nicolás caminaba detrás de todos, su maleta golpeando contra su pierna con cada paso. Podía sentir las miradas de curiosidad, lástima y, en algunos casos, esperanza. El salón de conferencias era aún más impresionante que el lobby. Una mesa de caoba que podía sentar a 20 personas dominaba el espacio. En la cabecera, 3 abogados de traje oscuro esperaban con expresiones profesionalmente neutrales. El del centro, un hombre de 60 años con lentes, se levantó cuando entraron. «Señor Ortiz», dijo con voz formal, «veo que trajo invitados». «Este niño», Guillermo señaló a Nicolás con desprecio, «está diciendo que es hijo de mi hermano. Pensé que sería educativo para él escuchar directamente del testamento que no tiene ningún derecho a nada». El abogado miró a Nicolás con una expresión que era imposible de leer. «¿Cómo te llamas, joven?» «Nicolás Ruiz Castellanos».
respondió el niño, y al decir el apellido completo por primera vez en voz alta, sintió algo cambiar en su interior. Hijo de Carolina Ruiz y Roberto Castellanos. Interesante, el abogado dijo, y algo en su tono hizo que Guillermo se pusiera tenso. ¿Tienes algún documento que respalde esa afirmación? Nicolás abrió su maleta con manos temblorosas y sacó un folder manila. Dentro había copias de cartas, fotografías y un sobresellado que su madre le había dicho que nunca abriera, solo entregarlo a los abogados. El abogado principal tomó los documentos y comenzó a revisarlos. Su expresión permaneció neutral, pero sus dos colegas se inclinaron para ver también, y Nicolás notó que intercambiaban miradas significativas. Estas son cartas de Roberto Castellanos, el abogado dijo después de varios minutos, escritas a Carolina Ruiz. Las reconozco porque también redacté documentos para él durante esa época. Pueden ser falsificadas, Guillermo protestó, pero su voz sonaba desesperada. La caligrafía es inconfundible, el abogado respondió fríamente. Y estas fotografías son definitivamente de Roberto. Nunca lo había visto tan feliz. En las fotos, un hombre apuesto de 30 años abrazaba a una mujer hermosa de cabello oscuro. En otra, besaba su vientre abultado. En una tercera, sostenía a un bebé con expresión de asombro absoluto. Esas fotos no prueban nada, Guillermo dijo. Pero todos podían escuchar el pánico en su voz. No, el abogado coincidió. Pero esto sí, abrió el sobresellado que Nicolás había entregado. Dentro había un solo documento. Cuando el abogado lo leyó, su rostro finalmente mostró emoción, sorpresa genuina. Es un certificado de nacimiento, anunció. Nicolás Ruiz Castellanos, nacido el 15 de marzo hace 11 años. Padre, Roberto Castellanos. Madre, Carolina Ruiz. «¡Eso es imposible!», Guillermo gritó, poniéndose de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. «Roberto nunca firmó ningún certificado de nacimiento. Lo sé porque yo estaba con él todo el tiempo. Precisamente por eso, él lo hizo en secreto», el abogado respondió, sacando otro documento de su propio portafolio. «Y precisamente por eso, dejó instrucciones muy específicas en su testamento sobre qué hacer si este niño alguna vez aparecía. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ejecutivos miraban entre Guillermo y Nicolás, tratando de procesar lo que estaba pasando. «¿Qué instrucciones?», Guillermo preguntó con voz que apenas era un susurro. El abogado miró directamente a Nicolás con una expresión que podría haber sido respeto. Roberto Castellanos dejó un testamento principal y un testamento secundario. El principal se lee solo si no aparece ningún heredero directo. El secundario se lee si... Hizo una pausa dramática. Si su hijo Nicolás Ruiz Castellanos se presenta con la documentación adecuada antes del primer aniversario de su muerte. «¿Y qué fecha es hoy?», uno de los ejecutivos preguntó con voz temblorosa. El abogado miró su reloj. «Hoy es 15 de marzo. 11 años exactos desde el nacimiento de Nicolás, y 364 días desde la muerte de Roberto Castellanos. El niño había llegado con un día de margen». Guillermo se desplomó en su silla, el color drenándose de su rostro. «No, no puede ser. Caballeros». El abogado principal se puso de pie solemnemente. «Permítanme leer el testamento secundario de Roberto Castellanos, escrito hace 11 años y guardado en esta oficina bajo estricto secreto hasta este momento». Abrió un sobre rojo lacrado, rompiendo el sello de cera con las iniciales RC, y cuando comenzó a leer, el mundo de Guillermo Ortiz comenzó a desmoronarse. Pero para Nicolás, un mundo completamente nuevo estaba a punto de abrirse, y la verdad sobre su padre, sobre su familia, y sobre por qué su madre había guardado el secreto durante tanto tiempo, estaba a punto de revelarse de formas que ninguno de ellos podía imaginar. El silencio en la sala de conferencias era tan absoluto que Nicolás podía escuchar su propio corazón latiendo como un tambor de guerra. El doctor Javier Torres sostenía el testamento con manos firmes, sus lentes reflejando la luz de las lámparas de cristal. Guillermo Ortiz estaba pálido como un fantasma, aferrándose al borde de la mesa de caoba con nudillos blancos. Antes de leer el testamento, el doctor Torres habló con solemnidad. «Necesito establecer el contexto legal. Roberto Castellanos vino a mi oficina hace 11 años, 2 días después del nacimiento de su hijo Nicolás. Estaba
emocionalmente devastado. Hizo una pausa, mirando directamente a Nicolás con ojos que guardaban secretos antiguos. Me dijo que acababa de cometer el error más grande de su vida, que había elegido el dinero y la reputación sobre el amor verdadero, y que necesitaba asegurarse de que, si algo le pasaba, su hijo estuviera protegido. ¡Mentiras!, Guillermo explotó, golpeando la mesa. Mi hermano jamás habría dicho eso. Yo lo conocía mejor que nadie. ¿De verdad? El doctor Torres arqueó una ceja. ¿Sabías que Roberto lloraba cada 15 de marzo? ¿Que guardaba una fotografía de Carolina y el bebé en una caja fuerte secreta de su oficina? ¿Que donaba dinero anónimamente a una cuenta bancaria a nombre de Carolina cada mes durante 11 años? Cada revelación era como una bofetada. Guillermo abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua, incapaz de articular respuesta. Nicolás sintió lágrimas quemando sus ojos. Su padre sí lo había amado. Todo este tiempo, mientras su madre trabajaba 3 empleos para mantenerlos a flote, su padre había estado enviando dinero. Pero entonces, ¿por qué ella nunca lo usó? ¿Por qué vivieron en la pobreza? Mamá nunca tocó ese dinero. Nicolás susurró, más para sí mismo que para los demás. Lo guardaba. Decía que era mi herencia, mi futuro. El doctor Torres asintió con comprensión. Carolina Ruiz era una mujer de principios extraordinarios. Rechazó el dinero de Roberto cuando él le ofreció irse. Rechazó demandarlo cuando tuvo derecho, y rechazó usar los depósitos mensuales. Todo porque amaba a Roberto lo suficiente como para no destruir su vida pública. Entonces, ¿por qué este circo ahora? Uno de los ejecutivos preguntó desde el fondo de la sala. Si ella era tan noble, ¿por qué enviar al niño ahora? Porque ella murió. Nicolás respondió, su voz quebrándose, y antes de morir me hizo prometer que vendría aquí, que reclamaría lo que era mío por derecho. Los recuerdos lo golpearon como un tsunami. Su madre en esa cama de hospital, tan delgada que parecía transparente, aferrando su mano con una fuerza que no debería tener. Nicolás, había susurrado con labios agrietados, hay algo que necesitas saber sobre tu padre. Ya sé que está muerto, mamá. Nicolás había respondido, tratando de contener las lágrimas. Leíste el periódico la semana pasada. Él te amaba. Carolina continuó, como si no lo hubiera escuchado. Sé que nunca lo conociste, sé que vivimos con poco, pero necesito que entiendas. Tu padre te amaba con cada fibra de su ser. Entonces, ¿por qué nunca vino? La pregunta que había torturado a Nicolás durante años finalmente escapó. ¿Por qué nos dejó solos? Porque yo se lo pedí. Carolina había cerrado los ojos, lágrimas escapando por las comisuras. Cuando quedé embarazada, la familia de Roberto me ofreció dinero para abortar. Mucho dinero. Cuando me negué, ofrecieron más dinero para irme de la ciudad y nunca volver. ¿Qué hiciste? Tomé el dinero para irme, pero me quedé en la ciudad. Una sonrisa triste había cruzado su rostro. Los engañé. Usé el dinero para el hospital cuando naciste, para el departamento donde creciste. Pero cuando Roberto descubrió que me había quedado, vino a verme. La voz de Carolina se había vuelto casi inaudible. Y cuando te vio por primera vez, Nicolás, lloró. Lloró como nunca había visto llorar a un hombre. Te cargó en sus brazos y te dijo que eras lo más hermoso que había visto en su vida. ¿Y entonces qué pasó? Le dije que se fuera. Carolina había abierto los ojos, mirando a su hijo con intensidad febril. Le dije que su familia nunca te aceptaría, que pasarías la vida siendo el hijo bastardo, la vergüenza. Le dije que prefería criarte sola con dignidad que verlo desgarrado entre 2 mundos. ¿Y él simplemente aceptó? No. Carolina había sonreído con tristeza. Peleó, lloró, suplicó. Pero finalmente entendió que yo tenía razón. Su familia, especialmente su hermano Guillermo, habrían hecho tu vida miserable. Entonces, hicimos un pacto. ¿Qué pacto? Que él te reconocería legalmente en secreto, que establecería un testamento protegiéndote, y que cuando él muriera, si yo todavía estaba viva, vendría contigo a reclamar tu herencia. Pero si yo moría primero, vendría solo. Nicolás había completado la frase. Exacto. Carolina había apretado su mano con la poca fuerza que le quedaba. Y ahora ese momento llegó, mi amor. Roberto murió hace 11 meses. Yo estoy muriendo ahora. Y tú vas a reclamar lo que es tuyo. No por el dinero, sino porque es tu derecho. Porque eres su hijo.
porque mereces saber que fuiste amado. Esas habían sido casi sus últimas palabras. Horas después, Carolina Ruiz había cerrado los ojos por última vez, muriendo en paz, sabiendo que su hijo tendría un futuro. Nicolás, la voz del doctor Torres lo trajo de vuelta al presente. ¿Estás bien? El niño se dio cuenta de que las lágrimas corrían libremente por su rostro. No las lágrimas silenciosas de antes, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. 11 años de ausencia paterna, 3 días de duelo por su madre, y el peso de estar completamente solo en el mundo, finalmente lo quebraron. Yo solo quería tener un papá, sollozó, su voz rompiéndose en pedazos. Solo quería que me abrazara una vez, que me dijera que me amaba, que viniera a mis cumpleaños, o me enseñara a andar en bicicleta o... No pudo continuar. Se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando con la fuerza de su llanto. La maleta de su madre cayó al suelo con un ruido sordo, derramando fotografías y cartas por el mármol. El silencio en la sala se volvió diferente. Ya no era tenso o expectante. Era el silencio incómodo de adultos presenciando el dolor puro de un niño, sintiendo la culpa colectiva de una sociedad que valora el dinero sobre el amor. Una de las ejecutivas, una mujer de 40 años con rostro maternal, se levantó y caminó hacia Nicolás. Sin decir palabra, lo abrazó. El niño se aferró a ella como un náufrago a un salvavidas, llorando en el hombro de una completa extraña, porque no tenía a nadie más. «Lo siento», susurraba entre sollozos. «Lo siento mucho. Tú no tienes que disculparte por nada, cariño». La mujer le acariciaba el cabello. «Nada de esto es tu culpa». Guillermo observaba la escena con una expresión imposible de leer. Por un momento, solo un momento, algo que podría haber sido vergüenza cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido como llegó. «¿Podemos continuar con esto?», preguntó con voz que intentaba sonar autoritaria, pero salía hueca. El niño ya hizo su espectáculo. «Guillermo, por el amor de Dios», otro ejecutivo lo reprendió. «Déjalo llorar. Perdió a su madre hace 3 días. Y supuestamente perdió a un padre que ni siquiera conoció». Guillermo respondió con sarcasmo que sonaba cada vez más desesperado. «Perdónenme si no encuentro esto tan conmovedor». «Entonces déjame leer el testamento». El doctor Torres intervino con voz fría. «Para que podamos terminar con tu sufrimiento lo antes posible». Nicolás se separó de la mujer amable, limpiándose las lágrimas con las mangas sucias de su camisa. «Estoy bien», mintió. «Pueden continuar». El doctor Torres levantó el documento y comenzó a leer con voz clara y profesional. «Yo, Roberto Castellanos Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este testamento secundario válido únicamente si mi hijo Nicolás Ruiz Castellanos se presenta con documentación probatoria antes del 1er aniversario de mi muerte». Hizo una pausa para dejar que las palabras resonaran. «Primero, reconozco públicamente que Nicolás es mi hijo biológico, nacido de mi relación con Carolina Ruiz. Pido perdón por no haberlo reconocido públicamente en vida, y pido perdón a Carolina por haberla obligado a criar sola a nuestro hijo». Guillermo soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. «Esto es una pesadilla». Segundo, el doctor Torres continuó implacablemente. «Lego a Nicolás Ruiz Castellanos el 60% de todas mis propiedades, negocios, cuentas bancarias e inversiones. Esto incluye la casa familiar, la empresa Castellanos Industries y todas las subsidiarias». «¡60%!», Guillermo explotó, poniéndose de pie tan violentamente que su silla se volcó. «¡Eso es imposible! La empresa es mía. Yo la construí junto a él». «Si me permites terminar», el doctor Torres lo miró con frialdad, «sabrías que Roberto te dejó el 40% restante, junto con una posición garantizada como vicepresidente vitalicio con salario de 5 millones de pesos anuales». «No quiero ser vicepresidente», Guillermo escupió con veneno. «Quiero lo que es mío por derecho. Soy su hermano. Y yo soy su hijo». Nicolás habló con voz pequeña pero firme. «Y él me eligió». Las palabras cayeron como una sentencia final. Guillermo se desplomó en su silla, el rostro enterrado en las manos. Por primera vez desde que Nicolás lo conoció, el hombre poderoso parecía completamente derrotado. «Hay más», el doctor Torres continuó.
Roberto estableció un fideicomiso de 20 millones de pesos para la educación de Nicolás, administrado por este bufete hasta que cumpla 21 años. También estableció que Nicolás debe vivir en la casa familiar y que Guillermo Ortiz tiene la opción de quedarse o irse. ¿Opción? Guillermo levantó la vista, ojos rojos pero furiosos. ¿Vivir en mi propia casa es ahora una opción? Técnicamente, ya no es tu casa. Uno de los otros abogados aclaró. Es la casa de Nicolás. Pero Roberto esperaba que pudieras convivir. La risa que escapó de Guillermo era pura amargura. ¿Convivir? ¿Con el bastardo que me robó mi herencia? Yo no robé nada, Nicolás dijo con voz temblorosa. Yo ni siquiera sabía que existía una herencia hasta hace 3 días. Claro que no. Guillermo se levantó lentamente, mirando a Nicolás con una expresión que mezclaba odio y algo más complejo. Tú solo eres un niño que fue usado como arma por su madre muerta para vengarse de la familia que la rechazó. Mi madre no se vengó de nadie, Nicolás gritó. Ella los protegió. Ella pudo haberte demandado, pudo haber ido a los periódicos, pudo haber destruido la reputación de mi padre, pero no lo hizo porque lo amaba. ¿Y qué sacó de ese amor? Guillermo preguntó cruelmente. Pobreza, soledad, una muerte temprana por no poder pagar el tratamiento médico adecuado. El golpe fue directo y devastador. Nicolás se tambaleó como si hubiera recibido un puñetazo físico, porque Guillermo tenía razón. Si su madre hubiera tomado el dinero, si hubiera demandado, si hubiera usado los depósitos mensuales, habría podido pagar el tratamiento que necesitaba. Habría podido vivir. Nicolás no pudo formar palabras. Guillermo, suficiente. El doctor Torres intervino con autoridad. Estás hablándole así a un niño de 11 años que perdió a su madre hace 3 días. Estoy hablándole así al niño que acaba de robarme todo por lo que trabajé durante 30 años. Guillermo respondió, pero su voz había perdido fuerza. Se veía cansado, viejo, derrotado. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Sin volverse dijo, tienes hasta mañana para mudarte a la casa. Después de eso, cambiaré las cerraduras y llamaré a la policía si intentas entrar sin mis abogados presentes. Guillermo, la casa legalmente pertenece a Nicolás, el doctor Torres le recordó. Me importa un comino lo que diga legalmente, Guillermo respondió. Ese niño puede tener los papeles, puede tener el dinero, puede tener todo, pero no va a tenerme a mí. No voy a quedarme a ver cómo un bastardo de 11 años destruye todo lo que mi hermano y yo construimos. Nadie está destruyendo nada. Otro de los ejecutivos intentó razonar. De hecho, con Nicolás como accionista mayoritario y tú como vicepresidente, la empresa va a colapsar. Guillermo lo interrumpió. Sin mí, sin mi experiencia, sin mis contactos, van a quebrar en 6 meses. Y cuando eso pase, cuando este niño pierda todo, porque no tiene idea de cómo manejar un negocio, no vengan llorando conmigo. Salió de la sala, cerrando la puerta con tanta fuerza que los cuadros en las paredes temblaron. El silencio que dejó era pesado y profundamente incómodo. Nicolás se sentó lentamente en una silla, sintiendo el peso de 200 millones de pesos, una empresa que no entendía, y una casa que nunca había visto cayendo sobre sus hombros de 11 años. ¿Qué voy a hacer?, susurró, mirando al doctor Torres con ojos suplicantes. Yo no sé nada de negocios. Ni siquiera terminé la primaria porque tenía que ayudar a mi mamá. El doctor Torres se sentó a su lado, su expresión profesional suavizándose. Por eso tu padre estableció el fideicomiso educativo. Vas a terminar la escuela, vas a ir a la universidad si quieres, y mientras tanto, nosotros administraremos la empresa en tu nombre. ¿Y la casa? La casa es tuya. Puedes vivir ahí, venderla, rentarla, lo que quieras. ¿Solo? La voz de Nicolás se quebró otra vez. ¿Voy a vivir solo en una casa gigante donde nunca he estado? La pregunta expuso la realidad brutal de su situación. Sí, era millonario. Sí, había ganado la herencia. Pero seguía siendo un niño de 11 años que acababa de perder a su única familia, enfrentando un futuro aterrador con recursos que no sabía usar. La mujer que lo había abrazado antes se acercó nuevamente. Yo puedo ayudarte, ofreció. Me llamo Patricia Mendoza. Soy la directora de recursos humanos de la empresa. Puedo quedarme en la casa contigo las primeras semanas, ayudarte a adaptarte. ¿Por qué harías eso?
Nicolás preguntó con desconfianza nacida de años de decepciones. Porque Roberto era un buen hombre que cometió errores. Patricia respondió honestamente. Y porque tú eres un niño valiente que merece una oportunidad. Y porque... dudó. Porque yo también perdí a mi madre cuando tenía tu edad. Sé lo que se siente estar solo. Nicolás la miró a los ojos y vio sinceridad genuina. Asintió lentamente. El doctor Torres se levantó, juntando los documentos. Entonces está decidido. Nicolás Ruiz Castellanos es oficialmente reconocido como hijo y heredero principal de Roberto Castellanos. La transferencia de propiedades comenzará inmediatamente. Mientras los ejecutivos comenzaban a salir, murmurando entre ellos sobre las implicaciones legales y empresariales, Nicolás se quedó sentado, mirando las fotografías derramadas en el suelo. Una en particular llamó su atención. Era de su padre, joven y feliz, cargando a un bebé con expresión de asombro absoluto. Al reverso, con la letra de Roberto decía, Nicolás, mi hijo, el día más feliz de mi vida. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Perdóname por no ser lo suficientemente valiente para luchar por ti, papá. Nicolás apretó la fotografía contra su pecho y lloró nuevamente. Pero esta vez no eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de validación, de saber finalmente y sin duda que había sido amado. Su padre no había sido perfecto. Había sido cobarde, había priorizado la apariencia sobre el amor, había permitido que el miedo a su familia lo separara de su hijo, pero lo había amado. Y eso tenía que ser suficiente, porque era todo lo que Nicolás tenía. La mansión Castellanos se alzaba como un palacio de cuento de hadas oscuro al final de una avenida bordeada de árboles centenarios. 3 pisos de arquitectura colonial española, con columnas blancas, balcones de hierro forjado, y jardines que parecían sacados de una revista. Nicolás la miraba desde el asiento trasero del auto del doctor Torres, sintiendo que el estómago se le revolvía de nervios. «Es muy grande», susurró, apretando su maleta vieja contra el pecho como un escudo protector. Patricia, sentada a su lado, le dio un apretón gentil en el hombro. «Lo sé, es intimidante, pero es tu casa ahora, Nicolás. Vas a acostumbrarte». «¿Mi mamá estuvo aquí alguna vez?», preguntó con voz pequeña. El doctor Torres, manejando, intercambió una mirada con Patricia a través del espejo retrovisor. «Sí», respondió después de una pausa. «Cuando estaba embarazada de ti. Roberto la trajo en secreto una noche. Le mostró la habitación que había preparado para ti. Estaba llena de juguetes, una cuna importada de Italia, móviles con estrellas brillantes. ¿Y qué pasó con todo eso? Guillermo lo tiró a la basura al día siguiente de que Carolina se fue». Patricia respondió con amargura. Dijo que era evidencia de la debilidad temporal de Roberto. Nicolás no dijo nada, pero sus manos apretaron la maleta con más fuerza. Cada nueva información sobre Guillermo lo hacía parecer más cruel, más calculador. El auto se detuvo frente a la entrada principal, donde una mujer mayor de aproximadamente 60 años esperaba con las manos cruzadas. Vestía un uniforme de ama de llaves impecable, y su rostro mostraba una mezcla de curiosidad y algo que podría haber sido compasión. «Ella es Beatriz», el doctor Torres explicó mientras bajaban. «Ha trabajado en esta casa durante 30 años. Conocía a tu padre desde que era joven». Beatriz bajó los escalones lentamente, estudiando a Nicolás con ojos penetrantes. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su mano se elevó hacia el rostro del niño, deteniéndose justo antes de tocarlo. «Tienes sus ojos», dijo con voz quebrada por la emoción. «Exactamente los mismos ojos azules que Roberto tenía cuando era niño». «¿Usted conocía a mi papá?», Nicolás preguntó esperanzado. «Lo vi crecer», Beatriz respondió, dejando que su mano finalmente acariciara la mejilla del niño. Era un buen muchacho antes de que el dinero y Guillermo lo cambiaran. Tenía un corazón enorme. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y cuando te vio por primera vez, Nicolás, volvió a ser ese niño de buen corazón. Vino a verme esa noche, llorando de felicidad. Me dijo, Beatriz, tengo un hijo hermoso. Las lágrimas de Nicolás regresaron, pero estas eran diferentes. No de dolor, sino de conexión con un padre que nunca conoció. ¿Puedo ver la casa?, preguntó tímidamente. «Es tu casa». Beatriz sonrió cálidamente. «Puedes ir a donde quieras».
La entrada principal era tan impresionante que Nicolás tuvo que detenerse para procesar todo. Un candelabro de cristal gigante colgaba del techo de doble altura. Una escalera de mármol con barandal de caoba subía majestuosamente al segundo piso, y pinturas que probablemente valían fortunas decoraban las paredes. La sala está a la derecha. Beatriz comenzó el tour. El comedor a la izquierda. La cocina, mi dominio, está al fondo. Arriba están las habitaciones. Caminaron por la casa como en un museo. Cada habitación era más lujosa que la anterior. Muebles antiguos, alfombras persas, tecnología de punta mezclada con antigüedades. Todo inmaculado, todo perfecto, todo completamente impersonal. ¿Dónde está el señor Guillermo?, Patricia preguntó con cautela. Se encerró en su habitación desde que llegó esta tarde. Beatriz respondió con tono desaprobatorio. No ha salido, no ha comido, no ha respondido cuando toqué la puerta. Déjalo, el doctor Torres dijo firmemente. Ya tendrá que salir eventualmente. Subieron al segundo piso, donde un pasillo largo llevaba a múltiples habitaciones. Beatriz se detuvo frente a una puerta de madera tallada con diseños de estrellas y lunas. Esta era la habitación que Roberto preparó para ti, dijo suavemente. Nunca dejó que nadie la usara. Decía que algún día la necesitarías. Abrió la puerta lentamente, y Nicolás entró a un mundo que había sido creado para él 11 años atrás y preservado como una cápsula del tiempo. Las paredes estaban pintadas de azul cielo con nubes blancas. Había estantes llenos de libros infantiles, una cama pequeña con dosel de estrellas y en un rincón, cubierta con una sábana, una forma que Nicolás reconoció inmediatamente. Corrió hacia ella y quitó la sábana con manos temblorosas. Era una bicicleta roja brillante, del tamaño perfecto para un niño de 5 o 6 años. Tenía rueditas de entrenamiento y una canasta al frente. Tu padre la compró para tu 5º cumpleaños, Beatriz explicó con voz emocionada. Dijo que iba a enseñarte a andar en bicicleta, que pasarían las tardes en el parque juntos. Pero nunca pasó, Nicolás completó, acariciando el manubrio como si fuera algo sagrado. Hay algo más. Beatriz se acercó a un armario y sacó una caja de zapatos vieja. Roberto guardaba esto aquí. Me hizo prometerle que si alguna vez venías te lo daría. Nicolás abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había docenas de sobres, cada uno marcado con una fecha. Cumpleaños número 1, cumpleaños número 2, y así sucesivamente hasta cumpleaños número 11. Él te escribía cada año, Beatriz explicó. En tu cumpleaños, se encerraba en su oficina y te escribía una carta. Nunca las envió porque tu madre le pidió que no tuviera contacto, pero las guardó para ti. Con dedos temblorosos, Nicolás abrió la carta marcada, cumpleaños puntarombas 11, la más reciente, escrita apenas meses antes de que Roberto muriera. Mi querido Nicolás, hoy cumples 11 años, y yo no estoy ahí para abrazarte. Es el 11º cumpleaños que pierdo, y cada uno duele más que el anterior. Me pregunto constantemente cómo eres. ¿Eres alto o bajo? ¿Te gusta la escuela? ¿Tienes amigos? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? Todas estas preguntas que un padre debería saber, y yo no tengo respuestas. He cometido muchos errores en mi vida, Nicolás. Construí un imperio de negocios, pero destruí mi oportunidad de tener una familia real. Dejé que mi hermano Guillermo me convenciera de que la reputación era más importante que el amor. Dejé que el miedo me controlara. Si estás leyendo esto, significa que he muerto. Y aunque esa idea me aterroriza, hay un lado positivo. Finalmente, estarás recibiendo lo que siempre debiste tener. Una vida digna, educación, oportunidades. Todo lo que tu madre y tú merecían, pero que yo fui demasiado cobarde para dar. Quiero que sepas algo importante. Cada decisión difícil que tomas en la vida tiene un costo. Yo elegí el dinero sobre el amor, y el costo fue no conocerte. No puedo cambiar eso, pero puedo asegurarme de que tengas un futuro. Perdóname, hijo, y por favor no seas como yo. Sé valiente, elige el amor, elige la felicidad, elige la vida que yo no tuve el coraje de vivir. Te amo más de lo que estas palabras pueden expresar. Tu padre, Roberto. Nicolás no pudo terminar de leer en voz alta. Las lágrimas lo cegaban completamente. Se dejó caer en el piso de la habitación, aferrando la carta contra su pecho, sollozando con una intensidad que sacudía todo su cuerpo pequeño.
Patricia se arrodilló a su lado inmediatamente, abrazándolo mientras lloraba. Beatriz se cubrió la boca con las manos, sus propias lágrimas corriendo libremente. Incluso el doctor Torres, siempre tan profesional, tuvo que limpiarse discretamente los ojos. 11 años. Nicolás lloraba. 11 cartas. 11 cumpleaños donde pensó en mí. ¿Por qué? ¿Por qué no vino simplemente? ¿Por qué eligió esto en lugar de estar conmigo? Porque era débil. Una voz fría habló desde la puerta. Todos se volvieron bruscamente. Guillermo estaba parado en el umbral, con aspecto terrible. Ojos rojos e hinchados, pelo despeinado, camisa arrugada. Parecía haber envejecido 10 años en una tarde. Mi hermano era brillante para los negocios, pero patético para la vida. Continuó con voz amarga. Dejó que una mujer lo manipulara emocionalmente. Dejó que un bebé lo convirtiera en un sentimental débil. «Salga de aquí», Patricia dijo con voz de acero, poniéndose protectoramente frente a Nicolás. «No tiene derecho a estar en esta habitación». «Tengo todo el derecho», Guillermo respondió, pero su voz carecía de convicción. «Sigo viviendo en esta casa, al menos hasta que encuentre otro lugar». «Entonces encuentre otro lugar esta noche». El doctor Torres intervino. «No voy a permitir que torture a este niño con su amargura». «¿Torturarlo?». Guillermo soltó una risa hueca. «Yo no lo estoy torturando. La vida lo está torturando. ¿Crees que va a ser feliz aquí? Un niño de 11 años viviendo solo en una mansión gigante, siendo el presidente de una empresa que no entiende, rodeado de gente que solo lo ve como una fuente de dinero. Yo no lo veo así», Beatriz dijo con indignación. «Tú eres la excepción», Guillermo respondió. «Pero los demás, los ejecutivos, los socios, los empleados, todos se están preguntando cómo pueden manipular a este niño para su propio beneficio». Se acercó lentamente a Nicolás, quien retrocedió instintivamente. Guillermo se detuvo, algo que podría haber sido dolor cruzando su rostro. «No voy a hacerte daño», dijo en voz baja. «Contrario a lo que piensas, no soy un monstruo. Me llamó bastardo». Nicolás respondió con voz temblorosa. «Dijo que mi mamá era una mentirosa». «Sí, lo hice», Guillermo admitió, y por primera vez sonaba genuinamente arrepentido. «Y estaba equivocado. Tu madre no era una mentirosa, era mejor persona de lo que yo jamás seré». Se sentó pesadamente en el borde de la cama pequeña, de repente luciendo extremadamente cansado. «¿Sabes por qué odiaba tanto a tu madre?», preguntó, mirando al vacío. «Porque cuando Roberto la conoció, cambió. Se volvió amable, generoso, soñador, todo lo que yo había trabajado para eliminar de él». «¿Eliminar?», Patricia preguntó con horror. «¿Por qué querría eliminar esas cualidades?». «Porque los hombres amables no construyen imperios», Guillermo respondió con amargura. «Los hombres generosos no ganan negociaciones. Los hombres soñadores no aplastan a la competencia. Yo convertí a Roberto en un tiburón de negocios. Y luego apareció Carolina y lo convirtió de nuevo en un humano. Eso no es algo malo», Beatriz dijo suavemente. «Para los negocios lo era». Guillermo la miró. Después de que Carolina se fue, Roberto nunca volvió a ser el mismo. Era exitoso, sí. Ganábamos dinero, sí. Pero había perdido el fuego. Y yo lo culpaba a ella. La odiaba por haberle mostrado lo que podría haber sido. Miró directamente a Nicolás. Y te odiaba a ti, por ser la prueba viviente de su debilidad. Porque cada vez que Roberto te mencionaba, cada vez que miraba tu foto en secreto, cada vez que escribía esas cartas patéticas, yo veía que elegir el dinero sobre ustedes lo estaba matando por dentro. Entonces, ¿por qué no dejó que nos viera?, Nicolás preguntó, lágrimas frescas corriendo por su rostro. Porque yo lo chantajeaba emocionalmente cada vez que lo intentaba, Guillermo admitió, su voz quebrándose. Le decía que arruinaría el nombre de la familia, que los socios se irían, que la empresa colapsaría. Le metí tanto miedo en la cabeza que se paralizó. Usted destruyó su vida, Patricia dijo con rabia contenida. Destruí la suya, la de Carolina, la de este niño, y la mía propia. Guillermo respondió, cubriéndose el rostro con las manos. Porque ahora estoy aquí, a punto de perder todo, y me doy cuenta de que 30 años de éxito empresarial no valen nada si mueres solo y odiado. Se levantó abruptamente, caminando hacia la puerta.
pero se detuvo una última vez. Nicolás, dijo sin voltearse, no sé si alguna vez podrás perdonarme. Probablemente no debería pedirlo, pero quiero que sepas que tu padre te amaba, cada día de tu vida. Y el único monstruo en esta historia no era él, era yo. Señor Ortiz, Nicolás habló con voz temblorosa. ¿Por qué me está diciendo todo esto? Guillermo finalmente se volvió, y Nicolás vio algo en sus ojos que no había visto antes. Vulnerabilidad genuina, porque tengo 60 años y ninguna familia, ningún hijo, ningún nieto, nadie que me extrañe cuando muera. ¿Y tú? Tú tienes 11 años y toda una vida por delante. Y tal vez si entiendes los errores que cometimos tu padre y yo, no los repetirás. ¿Se va de la casa? Nicolás preguntó en voz baja. Sí, mañana buscaré un apartamento. Esta casa es tuya. Siempre debió serlo. Espere, Nicolás dijo impulsivamente. ¿Y si no se va? Todos en la habitación se voltearon a mirarlo con shock. Patricia especialmente parecía horrorizada. Nicolás, no tienes que hacer esto, dijo rápidamente. Después de cómo te trató. Lo sé, Nicolás interrumpió. Pero mi mamá siempre decía que la familia era más importante que el orgullo. Y técnicamente, él es mi tío, mi única familia. Soy el tío que arruinó la vida de tus padres, Guillermo dijo con voz áspera. Sí, Nicolás asintió. Pero también es el tío que acaba de admitir que estaba equivocado, y mi papá escribió que debía ser valiente, que debía elegir el amor sobre el miedo. Caminó hacia Guillermo, su maleta vieja todavía en una mano, la carta de su padre en la otra. No lo perdono todavía, dijo honestamente, y no sé si algún día podré, pero tal vez podríamos intentar ser familia, la familia rota y complicada que somos. Guillermo lo miró con una expresión que mezclaba asombro, vergüenza y algo que podría haber sido esperanza. ¿Por qué harías eso?, susurró. Porque estoy solo, Nicolás respondió con voz quebrada. Y usted está solo. Y tal vez dos personas solas puedan ser menos solas juntas. Por un momento nadie se movió. Entonces, lentamente, Guillermo extendió su mano hacia Nicolás. No para estrecharla, sino para ponerla suavemente en su hombro. No merezco tu bondad, dijo con voz espesa de emoción. Probablemente no, Nicolás coincidió. Pero mi mamá me enseñó que la bondad no es algo que la gente merece. Es algo que eliges dar. Beatriz sollozó abiertamente, cubriéndose la boca con ambas manos. Patricia se limpió las lágrimas discretamente. El doctor Torres miraba la escena con expresión de asombro absoluto. Un niño de 11 años acababa de darle una lección de humanidad a un hombre de 60. Y en esa habitación llena de juguetes que nunca fueron usados y cartas que nunca fueron enviadas, dos personas destrozadas comenzaron el camino imposible hacia algo que podría, eventualmente, parecerse al perdón. No sería fácil. Habría peleas, resentimientos, momentos en que Nicolás odiaría a Guillermo, y momentos en que Guillermo se odiaría a sí mismo. Pero por primera vez en 11 años, la mansión Castellanos volvía a ser un hogar. Un hogar roto, complicado y lleno de fantasmas. Pero un hogar, al fin y al cabo. Los primeros rayos del sol entraban por las ventanas del comedor principal, iluminando una escena que hace una semana hubiera parecido imposible. Nicolás y Guillermo desayunando juntos en silencio incómodo. Habían pasado 5 días desde aquella noche en la habitación de las cartas. 5 días de convivencia tensa, de comidas silenciosas, de miradas furtivas y conversaciones que morían antes de comenzar. Guillermo había intentado irse 2 veces, empacando sus maletas con expresión derrotada, pero cada vez Nicolás lo detenía con un simple «quédese, por favor». Y el hombre mayor no podía decir que no. Beatriz servía el desayuno con expresión maternal, observando a sus 2 niños rotos, tratando de encontrar algo que decirse. Nicolás empujaba los huevos revueltos por su plato sin comer realmente, mientras Guillermo fingía leer el periódico financiero, aunque sus ojos no seguían las líneas. La empresa necesita decisiones, Guillermo dijo finalmente, rompiendo el silencio de 20 minutos. Los contratos con proveedores vencen esta semana. Los ejecutivos están esperando instrucciones. Usted sabe más que yo sobre eso, Nicolás respondió en voz baja. Yo ni siquiera sé qué hace exactamente la empresa. Importación y exportación de maquinaria industrial,
Guillermo explicó, dejando el periódico. Tu padre construyó conexiones con fabricantes alemanes, japoneses, estadounidenses. Somos el puente entre ellos y las industrias mexicanas. Suena complicado. Lo es, Guillermo asintió. Y ahora mismo, esos fabricantes están nerviosos. Escucharon que el dueño murió y que un niño de 11 años heredó la empresa. Algunos están considerando buscar otros distribuidores. Nicolás sintió el peso de 200 millones de pesos presionando sus hombros otra vez. ¿Qué debo hacer? Técnicamente, nada. Guillermo tomó su café con manos que temblaban ligeramente. El fideicomiso dice que los abogados administran hasta que cumplas 21 años. Pero los abogados no entienden de negocios como yo. Si quieres que la empresa sobreviva, necesitas... Se detuvo, como si las palabras le costaran físicamente. ¿Necesito qué? Nicolás presionó. Necesitas confiar en mí, Guillermo dijo finalmente, mirándolo a los ojos. Necesitas dejarme seguir manejando las operaciones diarias, tomando decisiones, manteniendo las relaciones con clientes. Y sé que no tengo ningún derecho a pedirte eso después de todo lo que hice. Nicolás estudió el rostro de su tío. Había algo diferente en él estos últimos días. Las líneas de arrogancia se habían suavizado, reemplazadas por algo que parecía cansancio genuino, y tal vez, solo tal vez, arrepentimiento real. ¿Usted quiere seguir trabajando en la empresa?, preguntó. Trabajé 30 años construyéndola junto a tu padre, Guillermo respondió. Es lo único que sé hacer, y francamente, es lo único que me queda. Entonces hágalo, Nicolás decidió. Maneje la empresa. Tome las decisiones. Yo confío en usted. Las últimas palabras salieron con dificultad, porque no estaba seguro de que fueran completamente verdad. Pero vio algo en los ojos de Guillermo que no había visto antes. Humildad genuina. No voy a defraudarte, Guillermo dijo con voz ronca. Te lo prometo. Fue interrumpido por el timbre de la puerta. Beatriz fue a abrir y regresó con expresión preocupada, seguida por un hombre de unos 40 años vestido con traje caro pero de mal gusto, con anillos de oro en cada dedo y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Guillermo Ortiz. El hombre habló con voz que rezumaba falsa cordialidad. Qué gusto verte. Y este debe ser el famoso heredero. Guillermo se puso de pie tan rápido que su silla casi se volcó. Andrés Maldonado, ¿qué estás haciendo en mi casa? Técnicamente, no es tu casa. Andrés respondió, mirando alrededor con apreciación calculadora. Es del niño. Y vine a hacerle una propuesta de negocios. El niño tiene 11 años, Guillermo dijo con voz peligrosa. No hace negocios contigo ni con nadie. Vamos, Guillermo. Andrés se sentó sin ser invitado, sirviendo café de la jarra como si fuera su casa. Los dos sabemos que este niño no puede manejar Castellanos Industries. Es solo cuestión de tiempo antes de que todo colapse. La empresa está perfectamente bien. Guillermo mintió, y Nicolás notó el tic nervioso en su mejilla que indicaba tensión. ¿Ah, sí? Andrés sacó unos documentos de su maletín. Entonces supongo que los alemanes no están considerando cancelar el contrato de 5 millones de euros. Y los japoneses no están buscando distribuidores alternos. Y el Banco Nacional no está preocupado por los préstamos que vencen en 3 meses. Cada palabra era como una puñalada. Guillermo palideció visiblemente, aferrándose al respaldo de su silla. ¿Cómo sabes todo eso? Porque soy tu competencia, Guillermo. Andrés sonrió con satisfacción. Y he estado esperando años a que Castellanos Industries mostrara debilidad. La muerte de Roberto me dio la apertura perfecta. Miró directamente a Nicolás con ojos de tiburón. Por eso estoy aquí, niño. Quiero comprarte la empresa. 50 millones de pesos, efectivo, hoy mismo. El número era enorme, pero Nicolás recordaba que el doctor Torres había dicho que la empresa valía al menos 180 millones. Eso es menos de 1/3 de lo que vale. Menos de 1/3 de lo que valía, Andrés corrigió. Pero sin Roberto, sin estabilidad, sin confianza de los clientes, vale cada vez menos cada día. En 6 meses no valdrá nada. Toma los 50 millones ahora antes de que sea demasiado tarde. No, Guillermo dijo firmemente. No vamos a vender. No te estoy preguntando a ti. Andrés no lo miró siquiera. Le estoy preguntando al dueño legal. Entonces, niño, ¿qué dices? ¿50 millones de pesos o ver cómo la empresa de tu padre se desmorona en tus manos? Nicolás sintió el pánico subiendo por su garganta. No sabía nada de negocios.
No entendía de contratos o préstamos o distribuidores, pero sabía reconocer a un depredador cuando lo veía. ¿Por qué debería confiar en usted?, preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. Porque soy honesto sobre mis intenciones, Andrés respondió. No voy a pretender que me importas tú o el legado de tu padre. Quiero la empresa porque es rentable, pero al menos te estoy ofreciendo algo. Guillermo aquí solo quiere usarte para mantener su estilo de vida. Eso no es cierto, Guillermo protestó, pero su voz carecía de fuerza. ¿Ah, no? Andrés se rió cruelmente. Dile al niño dónde has estado viviendo los últimos 30 años. Dile cuánto de la fortuna de Roberto fue construida realmente por ti versus cuánto solo disfrutaste. Dile por qué Roberto te dejó solo el 40% y no el 50%. Guillermo se hundió en su silla, sin respuesta. Señor Maldonado, Nicolás habló con voz clara. Necesito pensar en su oferta. ¿Puede regresar mañana? Por supuesto. Andrés se levantó, dejando sus documentos en la mesa. Pero cada día que pasa, mi oferta baja 1 millón. Mañana serán 49 millones. Pasado mañana 48. Ya entiendes el patrón. Cuando se fue, el comedor quedó en silencio absoluto. Guillermo tenía la cabeza entre las manos, respirando pesadamente. Nicolás miraba los documentos que Andrés había dejado, sin entender la mayoría pero comprendiendo lo suficiente. La empresa estaba en problemas. ¿Es verdad?, preguntó finalmente. ¿Todo lo que dijo? Sí. Guillermo respondió sin levantar la vista. Los alemanes están nerviosos. Los japoneses están explorando opciones. Los préstamos vencen en 3 meses y no estoy seguro de que podamos renovarlos. ¿Por qué no me lo dijo? Porque eres un niño de 11 años. Guillermo finalmente lo miró, con ojos cansados. No deberías tener que preocuparte por contratos alemanes y préstamos bancarios. Deberías estar en la escuela, jugando con amigos, siendo un niño normal. Pero no soy un niño normal, Nicolás dijo con amargura. Soy el dueño de una empresa que está colapsando. No si yo puedo evitarlo. Guillermo se levantó, algo del fuego antiguo regresando a sus ojos. Dame 2 semanas. 2 semanas para arreglar los contratos, calmar a los bancos, estabilizar las relaciones. Si no puedo hacerlo, entonces considera la oferta de Maldonado. ¿Y si puede hacerlo? Entonces tu padre no habrá muerto en vano. Y tal vez yo pueda redimirme un poco por todo el daño que causé. Nicolás estudió a su tío. Era un hombre roto, arrogante, responsable de años de sufrimiento. Pero también era un hombre que había admitido sus errores, que había mostrado vulnerabilidad, que estaba pidiendo una oportunidad de hacer las cosas bien. 2 semanas, Nicolás acordó, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero reportes diarios. Quiero saber exactamente qué está haciendo, con quién está hablando, qué decisiones está tomando. No más secretos. Guillermo asintió lentamente. Trato hecho. Extendió su mano, y Nicolás la estrechó. No era confianza completa, no era perdón total, pero era un comienzo. Los siguientes días fueron un torbellino. Guillermo trabajaba 18 horas diarias, haciendo llamadas a Alemania, Japón, Estados Unidos. Nicolás lo observaba desde la puerta de la oficina, viendo a un hombre transformado por el propósito. Los alemanes quieren garantías, Guillermo explicaba cada noche durante la cena. Les dije que tu padre dejó un fideicomiso específico para honrar todos los contratos. Eso los calmó un poco. ¿Y los japoneses? Más difíciles. Quieren reunirse personalmente con el nuevo dueño. Les dije que estabas estudiando el negocio, pero que estarías disponible en 2 semanas. Pero yo no sé nada, Nicolás protestó. Por eso vamos a enseñarte. Beatriz intervino, sirviendo más comida. Yo voy a enseñarte sobre la casa y las responsabilidades domésticas. Patricia va a enseñarte sobre recursos humanos y cómo tratar a los empleados. El doctor Torres te explicará los aspectos legales. Y Guillermo, yo te enseñaré sobre los negocios, Guillermo completó. No todo, no en 2 semanas, pero lo suficiente para que puedas sentarte en una reunión y no lucir completamente perdido. Así comenzó la educación acelerada de Nicolás. Cada mañana antes del desayuno, Guillermo le explicaba conceptos básicos: importación, exportación, márgenes de ganancia, relaciones con proveedores. Nicolás absorbía todo con una intensidad que sorprendía a su tío. Eres inteligente, Guillermo comentó una mañana. Como tu padre era antes de que yo lo corrompiera con ambición. ¿De verdad era tan diferente? Roberto de joven era mágico.
Guillermo sonrió con tristeza. Soñaba con construir puentes entre culturas, no solo vender máquinas. Quería que la empresa ayudara a las comunidades, no solo generar ganancias. ¿Y usted lo cambió? Le mostré que los sueños no pagan las cuentas. Guillermo respondió con amargura. Que la amabilidad es debilidad en el mundo de los negocios. Que el dinero es lo único que importa. ¿Todavía cree eso? Guillermo miró a su sobrino durante largo rato. Ya no sé qué creer, Nicolás. Durante 30 años estuve seguro de que tenía razón. Ahora veo que solo construí una prisión de soledad y oro. El 10º día, llegó el momento crítico. Los representantes alemanes volaron a México para una reunión final. Guillermo estaba visiblemente nervioso, revisando documentos obsesivamente. ¿Vas a estar bien? Nicolás preguntó, preocupado por primera vez por su tío. Tengo que estarlo. Guillermo respondió. Este contrato es el 30% de nuestros ingresos anuales. Si lo perdemos, Maldonado tenía razón. La empresa colapsa. La reunión fue en la oficina principal de Castellanos Industries, un edificio elegante en el distrito financiero. Nicolás insistió en ir, aunque Guillermo protestó que era demasiada presión. Los alemanes eran 3 hombres serios de mediana edad, liderados por un tal Herr Schmidt. Hablaron en inglés por cortesía, pero era claro que preferirían alemán. Señor Ortiz, Schmidt comenzó formalmente, apreciamos su dedicación estos últimos días, pero nuestra preocupación no es con usted, es con el cambio de liderazgo. Entiendo, Guillermo respondió. Por eso traje al nuevo presidente de la empresa. Todos miraron a Nicolás, sentado en una silla que era demasiado grande para él, con los pies sin tocar el suelo. Es un niño, Schmidt dijo lo obvio. Es el hijo de Roberto Castellanos, Guillermo corrigió. Y aunque es joven, tiene algo que yo nunca tuve, el corazón de su padre. Nicolás sintió todas las miradas sobre él. El pánico amenazaba con paralizarlo, pero entonces recordó algo que su madre siempre decía. La honestidad es más poderosa que cualquier mentira bonita. Señores, habló con voz clara aunque temblaba por dentro. Tienen razón en estar preocupados. Tengo 11 años. No sé nada de negocios internacionales. Si mi padre estuviera vivo, él manejaría esto 1000 veces mejor que yo. Schmidt asintió, apreciando la honestidad. Pero mi padre está muerto, Nicolás continuó. Y me dejó esta empresa porque confiaba en que podría aprender. No estoy pidiendo que confíen en mí hoy. Estoy pidiendo que me den la oportunidad de ganarme esa confianza. ¿Y cómo planeas hacer eso? Schmidt preguntó. Estudiando, aprendiendo, escuchando a personas como mi tío Guillermo que conocen este negocio. Y honrando el legado de mi padre haciendo lo que él habría hecho, tratando a nuestros socios con respeto, cumpliendo nuestras promesas y construyendo relaciones, no solo contratos. El silencio que siguió fue largo e incómodo. Entonces, Schmidt hizo algo inesperado, sonrió. Su padre dijo algo muy similar cuando firmamos nuestro primer contrato hace 15 años, compartió. Nos dijo que quería construir puentes entre Alemania y México. No solo vender máquinas, sino crear entendimiento entre culturas. Ese era mi papá. Nicolás sintió lágrimas picando sus ojos, pero las contuvo. Está bien, Schmidt decidió. Renovaremos el contrato, pero con una condición. Reuniones trimestrales donde usted personalmente nos actualiza sobre la empresa. Queremos ver que realmente está aprendiendo, no solo siendo una cara bonita mientras otros toman decisiones. Acepto, Nicolás dijo inmediatamente. Cuando los alemanes se fueron, Guillermo se desplomó en su silla con alivio palpable. Lo lograste, dijo con voz llena de emoción. Salvaste el contrato. Lo logramos, Nicolás corrigió. Usted hizo todo el trabajo. Yo solo fui honesto. La honestidad era exactamente lo que necesitaban escuchar. Guillermo sonrió genuinamente por primera vez en días. Tu padre habría estado orgulloso. Esa noche, cenaron juntos en un silencio diferente. No incómodo, sino cómodo. Como si finalmente estuvieran encontrando un ritmo de convivencia. ¿Qué pasó con Andrés Maldonado? Nicolás preguntó. ¿Debo llamarlo y decirle que no voy a vender? Déjamelo a mí, Guillermo dijo con una sonrisa peligrosa. Tengo algunas cosas que decirle. 2 días después, Andrés apareció en la puerta de la mansión, con expresión furiosa. Escuché que renovaste el contrato alemán, le gritó a Guillermo. Pensé que la empresa estaba colapsando. Así es el negocio, Andrés.
Guillermo respondió con calma. A veces las cosas dan la vuelta cuando menos lo esperas. Esto no termina aquí, Andrés amenazó. Encontraré otra forma de quedarse con Castellanos Industries. Inténtalo. Nicolás habló desde detrás de Guillermo, su voz pequeña pero firme. Pero vas a descubrir que esta familia es más fuerte de lo que parece. Cuando Andrés se fue echando humo, Guillermo miró a Nicolás con respeto genuino. Esta familia, repitió. Fue la primera vez que me incluyes como familia. Bueno, Nicolás respondió, sonriendo tímidamente. Técnicamente lo es. Familia rota y complicada, pero familia al fin. Y en ese momento, parados juntos frente a la mansión que ahora compartían, un niño de 11 años y un hombre de 60 comenzaron a entender que la redención no era un evento único. Era un proceso largo, doloroso, lleno de retrocesos. Pero también era posible. Y tal vez, solo tal vez, valía la pena intentarlo. La luz del atardecer entraba por las ventanas del estudio de Roberto Castellanos, una habitación que había permanecido cerrada durante casi un año. Nicolás había evitado entrar ahí, como si cruzar esa puerta fuera a admitir finalmente que su padre nunca regresaría. Pero hoy, 3 años después de reclamar su herencia, finalmente se sentía listo. Tenía 14 años ahora, más alto, con voz más profunda, pero seguía teniendo los mismos ojos azules que Beatriz había reconocido aquel primer día. Giró la llave en la cerradura con manos que ya no temblaban como antes y empujó la puerta lentamente. El estudio estaba exactamente como Roberto lo había dejado. Libros de negocios alineados perfectamente en estantes de caoba, diplomas enmarcados en las paredes, un escritorio enorme con una lámpara antigua que probablemente valía más que un auto. Pero lo que llamó la atención de Nicolás fue la fotografía en el escritorio. Roberto joven, sonriendo con Carolina, ambos abrazados frente a un parque. Nunca entré aquí después de que murió. La voz de Guillermo sonó desde la puerta. No podía soportarlo. Nicolás no se sobresaltó. En 3 años de vivir juntos, había aprendido a reconocer los pasos de su tío, sus silencios, sus estados de ánimo. La convivencia no había sido fácil, pero habían encontrado un ritmo que funcionaba. ¿Por qué ahora?, Guillermo preguntó, entrando lentamente. Porque mañana es la junta anual de accionistas, Nicolás respondió, tocando suavemente el marco de la fotografía. Y necesitaba sentir que él estaba aquí, que aprobaría lo que hemos hecho. Guillermo se sentó en uno de los sillones de cuero, suspirando pesadamente. A sus 63 años, se veía mejor que hacía 3 años. El peso de la culpa parecía haber disminuido, reemplazado por algo que se parecía a la paz. Tu padre estaría más que orgulloso, dijo con convicción. Hemos triplicado las ganancias, expandido a 5 países nuevos, y mantuviste la promesa de tratarlo como un negocio de relaciones, no solo de dinero. Lo hicimos, Nicolás corrigió, sentándose en el escritorio de su padre. Usted hizo la mayoría del trabajo pesado. Yo ejecuté. Tú lideraste. Guillermo negó con la cabeza. Hay una diferencia enorme. Era cierto. En 3 años, Nicolás había pasado de ser un niño aterrorizado a ser un líder respetado. No manejaba las operaciones diarias, eso seguía siendo trabajo de Guillermo y los ejecutivos, pero tomaba las decisiones importantes. Y más crucialmente, había transformado la cultura de la empresa. ¿Te acuerdas de Mariana?, Nicolás preguntó de repente. ¿La hija del conserje? Guillermo asintió. La niña con leucemia. Gracias al fondo médico que creamos, está en remisión completa. Su padre me envió una carta ayer. Dice que sin nuestro apoyo, ella habría muerto. Guillermo sonrió con tristeza. Tu padre quería hacer algo así. Yo siempre lo convencía de que era mal negocio destinar ganancias a caridad. No es caridad, Nicolás respondió con firmeza. Es inversión en las personas que hacen posible el negocio. Papá lo entendía. Por eso dejó instrucciones específicas en su testamento sobre crear programas sociales. Instrucciones que yo ignoré durante años, Guillermo admitió. Hasta que un niño de 11 años me enseñó que estaba equivocado. Se levantó y caminó hacia una caja fuerte escondida detrás de un cuadro. Nicolás lo observó con curiosidad mientras su tío marcaba la combinación. Hay algo que necesitas ver, Guillermo dijo, sacando un sobre grueso. Lo encontré hace un año, pero esperaba el momento correcto para mostrártelo.
Le entregó el sobre a Nicolás, quien lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta manuscrita de Roberto, fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. Mi querido Nicolás, si estás leyendo esto, significa que finalmente reclamaste tu herencia. Significa que Carolina falleció, y por eso mi corazón está roto incluso en la muerte. Ella era la única mujer que amé, y perderla fue el precio que pagué por mi cobardía. Pero ahora tú tienes todo lo que les negué a tu madre y a ti, la empresa, la casa, el dinero, y probablemente estás abrumado, asustado, sintiéndote completamente perdido. Déjame decirte algo, hijo. Es normal sentirse así. Yo me sentí perdido toda mi vida. Perdido entre lo que mi hermano quería que fuera y lo que yo realmente era. Perdido entre el éxito empresarial y la felicidad personal. Y al final, elegí el camino equivocado. Espero que tú elijas mejor. Guillermo va a querer controlar todo. Es su naturaleza, pero también es, en el fondo, un buen hombre que fue corrompido por ambición igual que yo. Dale una oportunidad. Probablemente no la merece, pero el perdón nunca es sobre lo que la gente merece. Es sobre liberarte a ti mismo del peso del odio. He dejado instrucciones específicas para transformar la empresa en algo más que una máquina de hacer dinero. Quiero becas para estudiantes pobres. Quiero fondos médicos para empleados. Quiero que cada decisión se tome preguntando no solo cuánto ganamos, sino a quién ayudamos. Sé que es mucho pedir a un niño, pero tienes algo que yo perdí hace mucho tiempo. Corazón puro. No dejes que el mundo te lo robe como me lo robó a mí. Y sobre tu madre. Perdóname por no haberla defendido. Perdóname por haber elegido la aprobación de mi familia sobre el amor verdadero. Perdóname por dejarte crecer sin padre. Pero también quiero que sepas, cada cumpleaños tuyo, pensaba en ti. Cada Navidad, imaginaba cómo sería abrir regalos contigo. Cada logro mío en los negocios se sentía vacío porque no podía compartirlo contigo. Fuiste amado, Nicolás, siempre, incluso en mi ausencia. Ahora ve y construye el legado que yo no tuve el coraje de construir. Sé el hombre que yo debí ser. Con todo mi amor, tu padre, Roberto. Nicolás leyó la carta 3 veces, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Cada palabra era un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Confirmación de amor, pero también recordatorio de todo lo que perdieron. Lo hemos estado haciendo bien, Guillermo dijo suavemente. Todo lo que pidió en esa carta, lo hemos implementado. Las becas, los fondos médicos, la pregunta de ¿a quién ayudamos? Él estaría orgulloso. ¿Usted cree? Nicolás preguntó con voz quebrada. Lo sé. Guillermo se acercó y puso una mano en el hombro de su sobrino, porque yo lo conocía mejor que nadie. Y te puedo decir con certeza absoluta, tú eres el hombre que él quería ser. El momento fue interrumpido por Beatriz, quien apareció en la puerta con expresión emocionada. Nicolás, hay alguien aquí para verte. Dice que es urgente. ¿Quién? Una mujer mayor. Dice que conoció a tu madre. Nicolás bajó las escaleras tan rápido que casi tropezó. En la sala de estar esperaba una mujer de aproximadamente 65 años, delgada, con cabello gris recogido en un moño. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Nicolás. Dios mío, susurró, llevándose una mano al pecho. Eres idéntico a Carolina cuando era joven. ¿Usted conoció a mi mamá? Nicolás preguntó, acercándose con cautela. La conocí. La mujer sonrió con lágrimas en los ojos. Me llamo Elena Ruiz. Soy la hermana mayor de tu madre. El mundo de Nicolás se detuvo. ¿Mi tía? Sí, Elena asintió. Y siento mucho no haber venido antes. Cuando Carolina murió, yo estaba viviendo en España. No me enteré hasta hace 6 meses. Y cuando finalmente regresé a México y descubrí todo lo que había pasado, supe que tenía que encontrarte. Se acercó lentamente, como si tuviera miedo de que Nicolás desapareciera. ¿Puedo abrazarte? Nicolás asintió, y Elena lo envolvió en un abrazo que olía a lavanda y recuerdos que nunca tuvo. Lloró en los brazos de esta mujer que era su familia de sangre, familia que nunca supo que existía. Tu madre me escribió cartas durante años, Elena explicó cuando finalmente se separaron. Me contó todo sobre Roberto, sobre ti, sobre las dificultades que enfrentaban. Yo le rogaba que me dejara ayudar, que me dejara conocerte, pero ella decía que era más seguro mantenerme alejada. ¿Por qué?
porque la familia de Roberto, especialmente Guillermo, había amenazado a cualquiera que se acercara a Carolina. Le dijeron que si alguien de su familia aparecía, harían que los deportaran, que los arrestaran con cargos falsos, cualquier cosa para aislarla completamente. Guillermo, quien había bajado silenciosamente, palideció al escuchar esto. Yo no sabía que habían llegado tan lejos. Tú eras parte de ello. Elena lo miró con frialdad. Carolina me escribió sobre ti, sobre cómo envenenabas a Roberto contra ella, sobre cómo la llamabas cazafortunas, sobre cómo juraste que nunca dejarías que el bastardo pusiera un pie en la familia Castellanos. Todo eso es verdad, Guillermo admitió, su voz apenas un susurro. Y me arrepiento cada día. Elena lo estudió durante largo rato. Luego miró a Nicolás. ¿Este hombre vive aquí contigo? Sí, Nicolás respondió. Es mi tío, y mi socio en la empresa, y mi familia. Después de todo lo que le hizo a tu madre, ¿lo perdonaste? Estoy intentándolo, Nicolás dijo honestamente. No es fácil. Pero mamá siempre decía que el rencor era un veneno que solo te lastima a ti. Elena sonrió con lágrimas frescas. Eso es exactamente algo que Carolina habría dicho. Era la persona más bondadosa que conocí. Se sentaron todos en la sala, y Elena pasó las siguientes horas contando historias de Carolina que Nicolás nunca había escuchado. Cómo era de niña, traviesa y soñadora. Cómo conoció a Roberto en una biblioteca, ambos alcanzando el mismo libro de poesía. Cómo se enamoró tan profundamente que nada más importaba. Cuando quedó embarazada de ti, Elena relató con voz suave. Estaba aterrorizada pero también radiante. Me dijo, Elena, voy a tener un bebé del hombre que amo. Nada puede estar mal con eso. Y cuando mi papá, cuando la dejó, se rompió. Elena admitió. Pero no de la forma que esperarías. No con amargura o rabia. Se rompió con tristeza, porque entendía por qué lo hizo. Entendía la presión que Roberto enfrentaba de su familia. Miró a Guillermo significativamente. Pero nunca te perdonó a ti. Decía que Roberto era débil, pero tú eras cruel. Que Roberto amaba, pero tenía miedo. Pero tú odiabas sin razón. Guillermo cerró los ojos, absorbiendo las palabras como golpes que merecía. Tengo algo para ti, Elena dijo, sacando un álbum de fotos de su bolsa. Carolina me pidió que guardara esto. Dijo que algún día, si algo le pasaba, te lo diera. El álbum era un tesoro de momentos que Nicolás nunca había visto. Carolina embarazada, sonriendo con manos en su vientre. Carolina en el hospital, sosteniendo a un bebé diminuto con expresión de amor absoluto. Carolina y Nicolás en cada cumpleaños, en parques, en su pequeño departamento, siempre sonriendo a pesar de las dificultades. Ella te amaba más que a nada en el mundo, Elena dijo con voz quebrada. Trabajaba 3 empleos, vivía con lo mínimo, todo para que tú tuvieras una vida digna. Lo sé, Nicolás susurró acariciando una foto donde su madre lo abrazaba en su 6º cumpleaños. Y espero haberla hecho sentir orgullosa. La hiciste más que orgullosa. Elena tomó su mano. Antes de morir, me escribió una última carta. Decía que te había dicho sobre la herencia, sobre Roberto, sobre todo, y que confiaba en que tomarías las decisiones correctas. Que eras más sabio que cualquier niño de 11 años debería ser. Se levantó, caminando hacia la ventana con vista a los jardines expansivos. Mira este lugar, Nicolás. Esta mansión, esta vida. Carolina nunca pudo darte nada de esto, pero te dio algo más importante. ¿Qué? Te dio valores. Te enseñó bondad cuando el mundo era cruel. Te enseñó perdón cuando tenías derecho a odiar. Te enseñó que la riqueza real no está en lo que tienes, sino en quién eres. Volteó, sonriendo a través de las lágrimas. Y por eso, aunque tienes todo este dinero, sigues siendo el niño bondadoso que ella crió. No dejaste que la riqueza te corrompiera. Nicolás se levantó y caminó hacia su tía recién descubierta. ¿Se quedaría? Aquí, en la mansión. Hay muchas habitaciones y yo no quiero perder más familia. Elena lo abrazó fuertemente. Me encantaría conocerte mejor. Y tal vez finalmente puedo hacer lo que Carolina me pidió hace tanto tiempo. ¿Qué era? Cuidar de su hijo. Asegurarme de que crezca sabiendo cuánto fue amado. Esa noche, la mansión Castellanos tuvo una cena familiar por primera vez en décadas. Nicolás, Guillermo, Beatriz, Patricia,
quien ahora era directora de recursos humanos, el doctor Torres, y Elena. No era una familia tradicional, era una colección de personas rotas que se habían encontrado y decidido sanar juntas. Un brindis. Guillermo se levantó, copa de vino en mano. Por Roberto, quien tuvo la sabiduría de dejar todo en las manos correctas. Por Carolina, quien crió al mejor ser humano que he conocido. Y por Nicolás, quien nos enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar. Por la familia, Nicolás agregó, su voz firme y clara. La familia que elegimos, la familia que construimos, la familia que merecemos. Todos bebieron, y en ese momento, rodeado de personas que lo amaban, Nicolás finalmente sintió algo que había estado buscando desde que tenía memoria. Sintió que pertenecía, que estaba en casa, y que a pesar de todo el dolor y la pérdida, todo había valido la pena. La Junta Anual de Accionistas de Castellanos Industries era el evento empresarial más importante del año. El auditorio principal de la empresa estaba lleno de inversionistas, socios internacionales, ejecutivos y prensa especializada. Todos esperaban ver al joven heredero que había transformado un imperio tradicional en algo completamente nuevo. Nicolás esperaba detrás del escenario, ajustando su corbata con manos que apenas temblaban. A sus 14 años, ya había dado docenas de presentaciones, pero esta era especial. Esta era la junta donde presentaría el proyecto más ambicioso de su vida. ¿Nervioso? Guillermo apareció a su lado, arreglando el nudo de la corbata de su sobrino con gestos paternales que se habían vuelto naturales en 3 años. Un poco, Nicolás admitió. Esto es grande. Si sale mal, no va a salir mal. Guillermo lo interrumpió con firmeza. Has trabajado en esto durante 2 años. Los números son sólidos, la visión es clara, y lo más importante, es lo correcto. Señor Castellanos, una asistente se acercó. Es hora. Nicolás respiró profundo y caminó hacia el escenario. El aplauso que lo recibió fue respetuoso pero reservado. Estos eran hombres y mujeres de negocios serios, no impresionados fácilmente por edad o apellido. Buenos días, comenzó, su voz amplificada por los micrófonos. Hace 3 años, cuando reclamé mi herencia, muchos de ustedes dudaban que un niño de 11 años pudiera manejar un imperio empresarial. Tenían razón en dudar. Murmullos recorrieron el auditorio. No podía manejarlo solo. Nicolás continuó. Pero descubrí algo importante. Los líderes no tienen que saberlo todo. Solo necesitan rodearse de personas correctas y tomar decisiones basadas en valores, no solo en ganancias. Activó la presentación detrás de él. En 3 años, hemos triplicado las ganancias. Expandimos a 12 países. Creamos 1.200 empleos nuevos. Esos son los números que ustedes quieren escuchar. La audiencia asintió con aprobación. Pero hoy quiero hablarles de números diferentes. La siguiente diapositiva mostró fotografías de familias, niños en escuelas, pacientes en hospitales. 37 niños que recibieron becas universitarias completas. 120 familias que recibieron apoyo médico cuando más lo necesitaban. 500 empleados que participaron en programas de capacitación que cambiaron sus carreras. Mi padre, Roberto Castellanos, construyó esta empresa con visión de conectar culturas y economías, pero en el camino perdió algo importante, la conexión humana. Eligió el dinero sobre el amor, el éxito sobre la familia, y murió solo, lleno de arrepentimientos. El silencio en el auditorio era absoluto. Yo no voy a repetir sus errores, Nicolás declaró con voz firme. Por eso hoy anuncio la Fundación Roberto y Carolina Castellanos, una organización sin fines de lucro dedicada a educación, salud y desarrollo comunitario en comunidades vulnerables. La siguiente diapositiva mostró el logo de la fundación, 2 manos entrelazadas, una con traje de negocios, otra con ropa simple. Vamos a destinar el 10% de las ganancias anuales a esta fundación. Sé que algunos de ustedes piensan que es mal negocio, que estoy siendo ingenuo, que el dinero debería ir a dividendos o expansión. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Pero aquí está la verdad. Las empresas que solo buscan ganancias eventualmente colapsan. Las empresas que construyen comunidades fuertes, empleados leales y legados significativos, perduran generaciones. Miró directamente a los accionistas principales. Mi padre me dejó 200 millones de pesos, pero también me dejó una lección. El dinero sin propósito es solo papel.
El verdadero legado se mide en vidas cambiadas, no en cuentas bancarias. Así que les doy una opción, Nicolás continuó. Si quieren una empresa tradicional enfocada solo en ganancias, pueden vender sus acciones. Les garantizo que las compraré a precio justo. Pero si quieren ser parte de algo más grande, algo que sus nietos recordarán con orgullo, entonces únanse a mí en construir el legado que mi padre soñó pero no tuvo el coraje de crear. Por un momento, nadie se movió. Entonces, desde la primera fila, Herr Schmidt se levantó. El alemán que 3 años atrás había dudado del niño heredero, ahora aplaudía con fuerza. Ich bin dabei, dijo en alemán, luego en español. Estoy contigo. Uno por uno, los accionistas se pusieron de pie, aplaudiendo. No era solo aprobación de negocios, era reconocimiento de liderazgo moral. Cuando Nicolás bajó del escenario, Guillermo lo esperaba con lágrimas en los ojos. Tu padre estaría... No pudo terminar la frase. Lo sé. Nicolás lo abrazó, un gesto que había aprendido a hacer sin vergüenza. Y mamá también. La celebración después de la junta fue en los jardines de la mansión. Cientos de invitados, desde ejecutivos hasta empleados de menor rango, mezclándose sin jerarquías visibles. Era exactamente el tipo de evento que Roberto habría odiado y Carolina habría amado. Nicolás caminaba entre los invitados cuando vio una cara familiar en la entrada. Andrés Maldonado, el competidor que 3 años atrás había intentado comprar la empresa, esperaba con expresión humilde. Nicolás, dijo cuando el joven se acercó, sé que no tengo derecho a estar aquí después de todo, pero quería felicitarte. Y... tragó saliva, claramente incómodo. Quería disculparme por cómo te traté hace 3 años. ¿Qué cambió? Nicolás preguntó, genuinamente curioso. Vi tu presentación. Leí sobre lo que has hecho. Y me di cuenta de que mientras yo pasaba 3 años tratando de destruirte, tú pasaste 3 años construyendo algo hermoso. Andrés sonrió con tristeza. Soy un hombre de negocios exitoso, pero tú eres un líder. Hay una diferencia enorme. No es demasiado tarde para cambiar, Nicolás ofreció. Mi tío es la prueba viviente de eso. Tal vez no lo sea. Andrés extendió su mano. ¿Podríamos empezar de nuevo? Nicolás estrechó su mano firmemente. Me gustaría eso. Cuando Andrés se fue, Elena se acercó a su sobrino con una sonrisa orgullosa. Tu madre habría llorado de felicidad viendo esto, dijo, mirando la celebración. Toda esta gente, de todos los niveles sociales, celebrando juntos, es exactamente lo que ella soñaba para ti. ¿Crees que ella sabía? Nicolás preguntó. ¿Que todo esto pasaría? Carolina tenía una forma de ver el potencial en las personas. Elena respondió. Vio potencial en Roberto cuando era solo un joven soñador. Vio potencial en ti cuando eras un bebé. Y estoy segura de que, de alguna forma, sabía que ibas a crear algo especial. Tía Elena. Nicolás tomó su mano. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber peleado más por estar en mi vida cuando era pequeño? Elena suspiró profundamente. Cada día. Pero tu madre me explicó algo importante. A veces amar a alguien significa protegerlo, incluso si eso significa estar lejos. Ella sabía que si yo aparecía, la familia de Roberto haría nuestras vidas miserables. Pero ahora estás aquí. Ahora estoy aquí. Elena sonrió. Y planeo aprovechar cada momento. La noche cayó sobre la mansión, y la mayoría de los invitados se fueron. Solo quedaron los más cercanos. Guillermo, Elena, Beatriz, Patricia, el doctor Torres y, sorprendentemente, Andrés, quien se había quedado charlando con Guillermo sobre posibles colaboraciones futuras. Un brindis más. El doctor Torres se levantó, copa en mano. Por Nicolás, quien en 3 años transformó no solo una empresa, sino a todos nosotros. Por Nicolás, todos repitieron. Esperen. Nicolás se puso de pie, sintiendo que había algo más que necesitaba decir. Yo también quiero hacer un brindis. Todos lo miraron con atención. Hace 3 años, entré al Club Campestre Los Pinos con una maleta vieja y una esperanza imposible. Venía a reclamar una herencia que ni siquiera estaba seguro de que existiera. Y todos ustedes, miró a cada persona presente. Me miraron con duda, con lástima, con escepticismo. Guillermo pensó que era un fraude. Andrés pensó que era una oportunidad. Los ejecutivos pensaron que era un problema.
Incluso las personas bondadosas como Beatriz y Patricia me miraron con pena. Pero nadie me miró y vio lo que mi madre vio. Nadie me miró y vio lo que mi padre esperaba. Vieron a un niño pobre con ropa sucia reclamando algo que no merecía. El silencio era pesado, pero Nicolás sonrió. Y tenían razón. Todos lo miraron con confusión. No merecía esta herencia, Nicolás explicó. No por mi edad o mi clase social. No la merecía porque nadie merece riqueza solo por nacer. La riqueza es responsabilidad, no premio. Pero estos 3 años me enseñaron algo. No importa si mereces algo o no. Importa lo que haces con ello. Podía haber tomado el dinero y desperdiciarlo. Podía haber vendido todo y vivir cómodamente sin trabajar nunca. Podía haber dejado que la amargura por un padre ausente y una infancia difícil me convirtieran en alguien cruel. Miró directamente a Guillermo. Pero tuve maestros inesperados. Un tío que me enseñó que nunca es demasiado tarde para redimirse. Una tía que me enseñó que el amor puede esperar años y seguir siendo fuerte. Una ama de llaves que me enseñó que la lealtad es más valiosa que el oro. Se volvió hacia los demás. Una secretaria que me enseñó que la bondad no es debilidad. Un abogado que me enseñó que las reglas existen para proteger a los vulnerables. Y competidores que me enseñaron que incluso los enemigos pueden convertirse en aliados. Pero sobre todo, Nicolás levantó su copa hacia el cielo estrellado. Tuve 2 maestros que nunca conocí juntos, pero cuyas lecciones me guían cada día. Mi padre, Roberto, que me enseñó a través de sus errores que el éxito sin amor es fracaso. Y mi madre, Carolina, que me enseñó a través de su sacrificio que el amor sin ego es la forma más pura de riqueza. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero su voz era firme. Así que brindo por ellos, por Roberto y Carolina, por su amor imposible que me creó, por sus errores que me enseñaron, por sus sacrificios que me formaron, y por su legado que ahora, finalmente, puedo honrar correctamente. Pero también brindo por todos ustedes, continuó, por esta familia extraña y maravillosa que construimos, no por sangre, no por obligación, sino por elección. Elegimos perdonar cuando era más fácil odiar. Elegimos sanar cuando era más fácil seguir rotos. Elegimos amar cuando era más fácil estar solos. Levantó su copa más alto. Y esa elección, esa decisión de ser mejor de lo que el mundo espera, es el verdadero legado de mi padre. No el dinero, no la empresa, sino la lección de que nunca es demasiado tarde para elegir correctamente. Todos bebieron en silencio emocional. Y cuando bajaron sus copas, Guillermo se acercó a Nicolás. «Ven conmigo», dijo en voz baja. «Hay algo que necesito mostrarte». Lo llevó al estudio de Roberto, donde abrió un cajón secreto en el escritorio que Nicolás nunca había visto. «Tu padre me dio esto el día antes de morir». Guillermo sacó un sobre sellado con el nombre de Nicolás. «Me hizo prometer que solo te lo daría cuando estuviera seguro de que estabas listo». «¿Y ahora estoy listo?» «Más que listo». Guillermo sonrió. «Estás exactamente donde necesitas estar». Nicolás abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una sola fotografía y una nota corta. La fotografía mostraba a Roberto en su lecho de muerte en el hospital, débil pero sonriente, sosteniendo lo que claramente era la fotografía de Nicolás bebé que Guillermo había mencionado. La nota decía: «Nicolás, si estás leyendo esto, significa que Guillermo finalmente creyó que estabas listo para la verdad completa. Morí pensando en ti. Mi última imagen fue tu rostro de bebé. Mi último pensamiento fue arrepentimiento por no haber sido valiente. Pero también morí con esperanza. Esperanza de que tú serías diferente. Que tomarías mi riqueza y la convertirías en bondad. Que tomarías mis errores y los convertirías en lecciones. Y si Guillermo te dio esto, significa que lo lograste. Gracias, hijo mío, por ser el hombre que yo nunca pude ser. Te amo, papá». Nicolás leyó la nota 3 veces antes de que las palabras finalmente penetraran. Su padre había muerto pensando en él. Su padre había muerto con esperanza. Él sabía. Nicolás susurró. De alguna forma, él sabía que yo lo haría bien. Tu padre siempre fue mejor juzgando el potencial que la realidad. Guillermo dijo con voz emocionada. Vio potencial en mí cuando era un niño cruel. Vio potencial en Carolina cuando el mundo la menospreciaba. Y vio potencial en ti antes de que nacieras.
¿Crees que está orgulloso? Nicolás preguntó, su voz quebrada. Sé que lo está. Guillermo puso una mano en el hombro de su sobrino. Porque yo estoy orgulloso. Y si este viejo amargado puede sentir orgullo genuino, imagina lo que siente tu padre viéndote desde donde esté. Nicolás se volvió y abrazó a su tío, no con la reserva de antes, sino con amor genuino. Gracias, susurró, por darme una oportunidad, por cambiar, por ser la familia que necesitaba. Gracias a ti, Guillermo respondió, su voz ahogada por la emoción. Por enseñarme que nunca es demasiado tarde para ser mejor. Se separaron, limpiándose las lágrimas mutuamente, riendo de lo ridículos que se veían dos hombres llorando en un estudio oscuro. Deberíamos volver con los demás, Nicolás dijo finalmente. Deberíamos, Guillermo coincidió. Tu familia te está esperando. Nuestra familia, Nicolás corrigió con una sonrisa. Cuando regresaron al jardín, Elena estaba mostrando el álbum de fotografías de Carolina a Beatriz, ambas llorando y riendo al mismo tiempo. Patricia conversaba animadamente con Andrés sobre programas de responsabilidad social. El doctor Torres narraba historias legales absurdas que hacían reír a todos. Nicolás se detuvo en la entrada, observando la escena. Esta era su familia. Rota, complicada, imperfecta, pero completamente suya. ¿Sabes qué es lo más loco de todo?, le dijo a Guillermo. Hace 3 años lo único que quería era conocer a mi padre, tener una familia, pertenecer a algún lugar. ¿Y ahora? Ahora tengo más familia de la que nunca imaginé. Y finalmente entiendo lo que mamá trataba de enseñarme. La familia no es solo sangre, es elección, es perdón, es amor más grande que errores. Se volvió hacia su tío con ojos brillantes, pero felices. ¿Eso tiene sentido? Todo el sentido del mundo. Guillermo sonrió. Ahora ve, tu familia te espera. Nicolás caminó hacia el grupo, y cuando Elena lo vio, extendió sus brazos. Pronto todos lo rodeaban, abrazándolo, celebrándolo, amándolo. Y en ese momento, bajo las estrellas que habían visto a Roberto y Carolina enamorarse años atrás, Nicolás Ruiz Castellanos finalmente comprendió la verdad más importante de todas. La verdadera herencia no eran los 200 millones de pesos. No era la mansión o la empresa o las propiedades. La verdadera herencia era el amor que sus padres le habían dado, cada uno a su manera imperfecta. Era la bondad que su madre le enseñó en la pobreza. Era el arrepentimiento que su padre le mostró en cartas nunca enviadas. Era la redención que su tío le demostró al cambiar. Era la familia que todos juntos habían elegido construir. Y esa herencia, esa riqueza inmensurable del corazón, era algo que ningún testamento podía otorgar y ninguna humillación podía robar. Era simplemente amor. Y al final, eso era todo lo que siempre importó.